¿Cómo ve la alianza que se ha realizado de Rescate RD? ¿Por qué usted le llama una ficción política? Bueno, hay que tomar en cuenta las palabras del mismo expresidente Leonel Fernández. ¿Usted entiende que fue quizás una estrategia de Danilo Medina para él debilitar más esa alianza? ¿Y qué le parece esa denuncia de la alianza Rescate RD que viajaron a la OEA? Es un error estratégico grave. Porque usted está diciendo que usted va a perder. Ahí está un mercader de la política que no va a llegar a presidente nunca, pero que se ha lucrado muy bien del sistema, que es Miguel Vargas. Amigos, bienvenidos a esta entrega con el general Damián Arias Matos. El hijo bueno a su casa vuelve. Bienvenido, general. Gracias, José. Me tenía abandonado, pero entendemos. Usted me tiene abandonado, pero yo sé que yo soy de aquí. General, ¿cómo anda la vida? La vida está gastándose, eso es lo que yo siempre digo. La vida es como un rollo que nos entregan. Mientras más rápido tú lo vives, se te gasta el rollo más rápido. Sí. Por eso me gusta desacelerar. Parece que con los años he adquirido una especie de filosofía de vida para desacelerar. Pero hay una cosa vital, es el tiempo. El tiempo apropiado para hacer los movimientos. Así mismo es. Hoy el tiempo encima. Sí. Estamos a poco más de un mes de las elecciones del 19 de mayo. ¿Qué vislumbra usted en ese posible escenario? ¿Y cómo ve la alianza que se ha realizado de Rescate RD entre el PRD, el PLD y la Fuerza del Pueblo? Bueno, ese día 19 de mayo nos recuerda el momento en que falleció el entonces teniente coronel Fernández Domínguez en la tentativa de toma del Palacio Nacional. Entonces eso va a coincidir un día heroico con las elecciones presidenciales y congresuales. Hay una gran expectativa. Hay una guerra de encuestas. Las encuestas son como el bikini, que muestran mucho, pero ocultan lo esencial. Entonces, esa guerra de encuestas están abocadas a la gran encuesta que serán las elecciones presidenciales del 19 de mayo. Hay una gran cantidad, tengo entendido que hay 37 partidos en el sistema. El presidente Abinader aspira a la reelección con un total de 22 partidos, si no me equivoco, apoyándolo, estoy hablando de memoria. Y del otro lado está una ficción política, como yo la llamo, que es la supuesta alianza Rescate RD. ¿Por qué usted le llama una ficción política? Bueno, hay que tomar en cuenta las palabras del mismo expresidente Leonel Fernández, que dijo que ese abrazo no significaba, estoy haciendo una paráfrasis, en realidad una reconciliación. Porque yo comentaba en uno de mis vídeos de que hay un distanciamiento físico. La imagen habla más que 1000 palabras. Entonces colocaron a Danilo en un extremo, a Leonel en otro extremo, Abel tenía que estar en el medio, tenía que estar ahí como quiera, y estaba el armador de esa supuesta alianza, porque para mí no hay ninguna alianza, que es Miguel Vargas, y una que otra persona más. Pero se esperaba, mire cómo es el lenguaje verbal, que quiero que usted lo analice. ¿Qué se esperaba? O sea, se esperaba que ellos se tomaran de la mano, que juntos se levantaran los puños, que existiera un abrazo efusivo, que un saludo, ¿verdad? Enviando un mensaje de unidad, pero eso no se dio, o sea, todo el mundo se quedó esperando. Y por el contrario, la que más fuerte abrazó a Danilo Medina fue Margarita. Eso se notó. Entonces, ¿qué usted vio de ese abrazo? ¿Y qué usted vio de la forma que ellos se sostuvieron? Porque es como dos hermanos que están peleados y no tienen de otra que ante la familia hacen un aparente abrazo. Exacto, señores. Uno supone que a esos estándares, a esos niveles políticos en que se mueven esos líderes de esa calidad, tienen asesores. Parece que o los asesores no hablaron, o no se dejaron asesorar, o los asesores no fueron. Porque esa foto me recordó hace un año aproximadamente que el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, recibe al presidente Macron en una mesa antigua, una mesa de 6 metros, y se ponen cada uno en un extremo. Entonces eso es completamente grave. No proyectaron lo que debieron proyectar, que es la unidad. Uno esperaba que mostraran algún documento
algún pacto firmado y que lo hiciesen público. Simplemente se presentaron ahí para subrayar la desunión que ya tienen desde antes, porque parece que hay diferencias insondables, irreconciliables entre el sector de Leonel Fernández y el sector de Danilo Medina. Recuérdese que Danilo estaba en el poder y aunque Leonel Fernández seguía como presidente del partido, que duró 17 años ahí, lo que se estila es que los presidentes sean los dueños de los partidos, de la franquicia que los representa. Y a Leonel lo invitaron a aquella convención del algoritmo y toda esa cosa. Le mostraron la puerta de salida, no le quedó más remedio que irse del PLD, donde fue presidente 3 periodos y donde fue presidente del partido por 17 años. Pero usted entiende que fue quizás una estrategia de Danilo Medina para él debilitar más esa alianza, porque en el fondo lo que se dice es que hay un aparente, una aparente coincidencia o acercamiento entre Danilo Medina y un sector del PRM, y que para él no quedar mal, en caso de que, ¿verdad?, vamos a esperar el desenlace de las elecciones, para él no quedar tan mal, entonces lo que propició este encuentro para que digan que no perdieron exclusivamente por él, pero al mismo tiempo se dio a entender que no había como confianza en esa unión. Fíjese, ahí estaban, voy a analizar, ahí estaban 2 expresidentes del PLD. Recuerden que la Fuerza del Pueblo se nutrió del capital político, de esa égira, de esa huida del PLD hacia la Fuerza del Pueblo. Y la huida no fue mayor porque Danilo estaba en el gobierno todavía. Entonces, en el medio del desierto, como cuando Abraham y Lot se separaron, estaba Abel Martínez, que su tarea, que yo dudo que la pueda acometer, es derrotar a 2 presidentes. Uno que fue presidente 3 periodos, Leonel Fernández, y otro que está en el poder, que es Luis Abinader. Entonces, ahí se pudo captar, porque la inteligencia o inteligencia es saber leer lo que no, las palabras que no están escritas en la interlínea de un texto. Entonces, ahí hubo un lenguaje corporal, hubo una disposición de las fichas, de los elementos. Debieron estar ellos 2 en el centro y abrazarse y saludarse y tomarse fotos. Pero eso no hubo, sino que nos dijeron, seguimos divididos. Ahora, ¿qué pasó? Ahí hubo un problema subliminal que no todo el mundo capta, y es por donde tú vas, en el sentido de que cada uno va a mostrar su personalidad. Hay un asunto de ego ahí. Yo fui presidente 3 veces, yo fui presidente 2 veces, y el otro, yo puedo ser presidente, pero sin los capitales políticos de Danilo, el capital político de Leonel Fernández y el capital político de Abel, nadie llega. Ahora, si ellos hacen una carta de mostrar un nuevo candidato, y ya no le daba tiempo, ya los plazos de la ley 3318 habían concluido. Entonces, si mostraban, eso lo hicieron tarde, lo que decía ahorita del tiempo estratégico, el tiempo, el momento hace el hombre, hace el estratega. Si ellos hacen eso antes de que terminen los plazos y presentan un candidato, el que fuese, y le dicen los 3 apoyamos ahí sí, aunque estuvieran separados en la foto. Bueno, eso fue lo que dijo Miguel Vargas, comenzando su interlocución diciendo que era mejor, y todavía lo sostiene porque luego de eso salió a ofrecer algunas entrevistas donde él dice que es mejor que cada uno en primera vuelta vaya por separado y que después, porque ellos entienden que habrá una segunda vuelta, quien quede en la segunda posición y tercera posición tienen que apoyar al que mejor quede parado en ese 19 de mayo. Mire, el presidente Abinader está apostando a irse en primera vuelta. Ellos están jugando un escenario de segunda vuelta. ¿Quieren que te diga algo, José? Todos los recursos necesarios, posibles e inimaginables en este país, que no es que tiene una economía boyante, si nos comparamos con Haití, por supuesto, estamos acabando.
serán puestos y están puestos y apostados a la reelección del presidente Luis Abinader en la primera vuelta. O sea, que van a dejar el país quebrado. Entonces, hay una cosa que se llama el balotaje. No, pero le digo yo que sí van a dejar el país quebrado. Bueno, este país no lo han podido quebrar. Los políticos no lo han podido quebrar todavía. Sí, pero van a desangrar la economía entonces. Claro, eso va a tener un impacto, eso va a traer. Después que el presidente se reelija, vienen dos jinetes del apocalipsis. Una reforma fiscal que es inevitable, que la tuvieron al meter hace 2 años, pero la aguantaron para después de la reelección. Y el tema haitiano, que cada vez se va caldeando más. No me quiero meter en Haití por ahora. Entonces, si hubieran presentado un candidato, hay otros resultados. Y el escenario de segunda vuelta, la población dominicana, el votante, está hastiado con una vuelta. Claro que va a haber menos abstención en la presidencial que la que hubo en las municipales. Pero ¿cómo van a resistir pasar a una segunda vuelta? Eso lo puso en uno de los aportes que se le atribuye a Peña Gómez, traer de Europa el balotaje. Fíjate que Estados Unidos no usa eso, el ballot, que significa boleta en francés, el balotaje. Pero eso de segunda vuelta está en la ley 3318, pero no está en la psique, en la mente colectiva, ni siquiera en la mente de ellos. Ellos están autoengañando. La supuesta alianza Rescate RD, que hay que ver qué es lo que quieren rescatar, si es rescatar el poder, si es rescatar los recursos, si es rescatar el manejo del presupuesto nacional, si es eso, o si es rescatar la República Dominicana, porque el RD no sabe qué significa RD. Entonces, serán derrotados. Mientras mantengan esa postura, y falta 40 días quizá, mientras mantengan esa postura, no, en la revancha, la segunda vuelta, ¿qué es? Es una revancha. Si ya el boxeador te dio muchísimos golpes, pero no hay un knockout técnico, ni los jueces han declarado un ganador, entonces tú vas a una revancha o te derrotaron en la primera vuelta. Entonces, Don King, el famoso Don King de los cabellos para arriba, armaba una revancha, una segunda vuelta. Señores, la cultura dominicana del votante, fíjense que aquí se cambió el que los hombres fueran a votar por la mañana para mandar a las señoras, las mujeres que vayan, y esa gran cantidad de madres solteras que hay, para que vayan adelante, y el hombre se queda acostado porque quizás se bebió un par de tragos, quizás estaba jugando dominó, o no se quiere levantar temprano. Entonces, si hubieran mandado un mensaje de unidad con un único candidato, aunque fuera un candidato que nadie lo tuviera, o que lo conocieran en los menesteres, pero que no esté bajeado la palabra, y lo presentaban antes de que se termine, porque ya no se puede mover esa impresión de esas boletas. Ya el deadline, la fecha final, el plazo mortal, como dicen ellos, se cumplió, porque incluso ya la Junta comenzó esta misma semana a imprimir las boletas definitivas para las congresuales y para las... Entonces lo hicieron malo y lo hicieron tarde. Lo hicieron tarde. Pero ¿usted no cree que esa alianza no tuvo mucho más fuerza porque el PLD en las municipales quedó mejor parado que lo que se esperaba y por encima de la fuerza del pueblo? Lo que dio a entender entonces que la estructura, porque también hay que decirlo, de las pasadas elecciones quedó, aunque el penco no tuvo Gonzalo Castillo, sacó un 35%. Sacó un 35%, entonces, y Leonel menos de un 5%. Entonces, la estructura, lo que te quiere decir es que en esas dos mediciones la estructura la tiene el PLD y no iba a ceder su liderazgo a Leonel Fernández, porque entonces estaría perdiendo el partido. Hay un detalle. A veces me gusta analizar las cosas desde fuera del contexto o desde arriba. Si tú lo ves desde arriba, estamos en la época, nunca había gobernado tanto la imagen y nunca lo nuevo había tenido tanta fascinación. Hace 100 años se promocionaban los productos por lo viejos que eran. Aquí tenemos la antigua colonia tal. Aquí tenemos tal calmante que tenía 100 y pico de años y había un compuesto vegetal para las mujeres con el tema de la menstruación. Ahora no. Ahora lo nuevo vende. Cuando tú ves, ¿qué hace? Hay una generación vieja que, en mi humilde opinión, que no siempre es humilde, deberían estar haciéndole mueca a los nietos o algo delicado, o quizá preso. Todo eso representa el old fashion,
La vieja política que ha hecho tanto daño. Ahí estaba Danilo, ahí estaba Leonel, ahí estaba un mercader de la política que no va a llegar presidente nunca, pero que se ha lucrado muy bien del sistema, que es Miguel Vargas. Y estaba Abel, que ha hecho un trabajo importante en Santiago, que hay que reconocerlo, pero todavía no prende a nivel nacional. Si tú eres un buen alcalde, tú tienes que desconectarte el cordón umbilical de Santiago, para entonces, yo solo me voy a decir con un asesor, para entonces proyectarte hacia el país con la visión no de alcalde, sino de estadista. Entonces, hasta Abel, que es el más joven, es el más débil de ese grupo ya de vieja política. Entonces, el presidente Abinader está en el poder. Ya eso es una ventaja. Hasta la Biblia lo dice. Jesucristo dice en uno de los evangelios, que dice, el ladrón que va a atacar a un hombre, a robar su casa, no lo puede vencer si primero no lo ata. Lo noquea, lo amarra, y entonces sí podrá minar su casa. Puede llevarse todo. Entonces ahí hubo un encontronazo generacional. En el sentido de la vieja política, que ya fue gobierno, ¿verdad? Aunque Miguel Vargas no fue gobierno. El más joven que quiere ser, no lo van a dejar pasar los dos dinosaurios que están ahí porque Danilo no quiere a Abel Martínez. Y Leonel es un ególatra, egocentrista, el último caudillo que queda en el mundo o en América Latina, que él es él nada más. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios dice, yo soy Jehová Dios y no comparto mi gloria con nadie. Y eso es Dios. Entonces Leonel tiene ese mismo enfoque. Él es Leonel Fernández y él es el mismo caso ególatra de Balaguer. Mientras él respire, que nadie aspire. Que nadie. ¿Pero usted cree que esos dos dinosaurios van a apoyar a Abel Martínez? No. Aparte de que no lleva un candidato único, fresco, ¿verdad? Y aparte de que son, ¿cuántas fuerzas políticas? Está el PLD en desbandada, está la Fuerza del Pueblo que se le está yendo a la gente, no sé si lo están comprando o qué. Pasa como con las mujeres, no que le quitó a la mujer a, nadie le quita a la mujer a nadie. La doña decide irse para donde la propuesta que tiene. Entonces, ahí eso es lo que está pasando. ¿A qué va a apostar el país? A que continúe el gobierno de Luis Abinader y que continúe esta gestión, esta administración. Pero también, te lo digo sin darle ninguna valoración. Eso es lo que yo veo. Pero también hay algo, general, y es lo siguiente. Se dice, eso también está dentro de todo esto que se está analizando y comentando, que existe la posibilidad de que el presidente Abinader busque modificar la Constitución. Eso es al 28. Entonces, eso viene. Entonces, modificándola, estaría rehabilitando la posibilidad de que Danilo vuelva. Claro. Y es por ello que se especula que ha habido conversaciones. Claro. Para que se mantenga un PLD débil, para que se impida regresar a Leonel Fernández, pero para que le dejen la puerta abierta a Danilo Medina. Oiga, yo he cantado que Danilo Medina va a hacer todo lo posible y lo imposible para debilitar a Leonel. Incluso en ese supuesto acuerdo, que se supone que, ¿cuál sería teóricamente la principal fuerza política? El PLD. Segundo, la Fuerza del Pueblo. Pero en el PLD está Abel. Y en el PLD está Danilo, que no puede ser candidato. Entonces, al 28, yo veo que viene el siguiente escenario. Ahora, en las congresuales y por supuesto las presidenciales, el PRM va a tener todo el poder, lo cual es dañino, lesivo para el sistema democrático. Muy peligroso. Tiene que estar, imagínate, Hipólito tuvo esa oportunidad y mire el desastre que hizo. Entonces, tiene que haber lo que los gringos llaman los check and balance, que son los pesos y contrapesos entre los poderes, aunque históricamente los señores legisladores, esa supuesta casa de la democracia, ellos se venden al mejor postor, es una casa de prostitución. Es decir, el hecho que tú teóricamente, oficialmente tú los tengas, un diputado, un senador, ellos son comprables, están en venta y van a responder al mejor postor. Al mejor postor. Entonces, ¿cuál es el escenario que yo veo? Que el presidente, el PRM, va a vencer Luis Abinader. Es que me está atacando el alemán. Luis Abinader va a vencer y va a sentirse con todo el poder.
¿Cómo aquí no se le hace caso a Winston Churchill, que dijo, un político comienza a ser estadista cuando deja de pensar en las próximas elecciones y piensa en las futuras generaciones? Entonces, ¿qué va a hacer Luis Abinader? Encantado con el continuismo. Puedo pasar en el 28. ¿Cuáles van a ser los adversarios? Puede estar en el 28 candidatos presidenciales. Carolina Mejía, apoyada por su padre, si está vivo en el 28. Se presume que sí, lo deseamos así. Está el señor Collado, con todo el apoyo de la familia Vicini. Mucho dinero. Para presidente. Ellos pueden comprar la presidencia. Y está también la posibilidad de que Omar Fernández, que su padre no sale a caravanear con él, no sé por qué. Quizá él piensa, como yo tengo tanto rechazo, no es bueno que yo te acompañe. Es posible, o vuela tú solo porque te robaría escenario. Puse una que le puede gustar y otra que no le puede gustar. Entonces, esos van a ser los candidatos para el 28. Entiéndase, Carolina, el señor Collado y el hijo de Leonel, Omar Fernández. Hasta ahora. Entonces, ¿qué querrá el presidente Abinader? Impedirle el paso a esos tres y seguir más allá del 28 en la presidencia. Pero hay una realidad, y es que se dice que hay un pacto muy fuerte entre Hipólito Mejía y Luis Abinader que no se puede romper y que debería ceder el paso a Carolina Mejía. ¿Usted lo leyó? Entonces, desde ahora... Lo publicaron. Entonces, desde ahora, un pacto de eso de aposento. Eso es de boca. Un pacto de eso de aposento. Entonces, lo que se dice es que ya hay una promesa de que esa candidatura debería estar como reservada entre comillas. Ella, o que se facilite las condiciones y que eso se pudiera dar. Entonces ahí pudiera venir una división del PRM bajo esa corriente y que supuesta y alegadamente ya ellos... Que siempre ha estado dividido. Claro, que ellos porque quieren, Hipólito tiene su tendencia. Claro, recuérdense el apodo, el monte que le puso Hipólito al presidente. Sí, claro, entonces lo que se dice... repetirla. Entonces lo que se dice es que desde ahora se pudiera habilitar y tener por allí reservado algún partido bisagra por si le cierran ese camino, tiene ahí, tener la posibilidad. Tiene muchos partidos. Ese es el detalle. Está Dominicanos por el Cambio, está el de Julio César Valentín, que tuvo muy buen repunte la primera vez que participa. Lo ayudaron mucho, lo ayudaron. Se llama Justicia Social. Sí, lo ayudaron para que suba, para que sea un comodín, abono, para que sea un delfín, sí, abono y fertilizantes, sí, para que sea un delfín. Y mucha papeleta. Entonces lo subieron un poco para que sea un delfín, un bisagra, para un posible escenario. Entonces, lo que usted me dice del pacto cae en el terreno de la moral, que como usted sabe es una fuente primaria del derecho. Pero Maquiavelo lo explicó hace mucho y lo escribió, otros lo pensaron, los griegos lo pensaron, que hay una separación entre moral y política. Entonces es posible que al 28, no tenemos una bola de cristal, veamos afiches y vallas con el presidente Abinader aspirando a un tercer periodo, aunque no sea por el PRM, aunque no se iría del PRM, entiendo yo, porque el tú agotar partido familiar, 2 periodos presidenciales, eso crea una gran cuota política, un gran capital político. Hay un desgaste. Pero hay el elemento que eso es lo que le pasa a los que estaban ahí, que están desgastados. Un desgaste y un hartazgo. Y sobre todo también con un país endeudado hasta los tuétanos. Eso es lo peor que yo veo. Yo veo una delincuencia que nos está llevando el pájaro malo. Porque todos los días te ve los noticiarios. Era una niña de 9 años. Una niña de 9 años. Allá en Santiago, los comerciantes al grito al cielo con los menores atracando. Una mujer en Boca Chica dando gritos porque se entraron a su casa y le mataron a su esposo. Y la reforma policial no entre más. Es que no hay tal reforma. Yo no entiendo qué masoquismo es. Yo no entiendo qué masoquismo es del pueblo. Si es que odiaban tanto a los que estaban, que prefieren que siga este. Lo que pasa es que en pornocracias, como dice el embajador Iván Gatón, que es una democracia porno,
democracia clientelar, prostituida y financiera, pues no hay ideologías. Entonces, el capital político, el voto, se va hacia donde están los cuartos. Y los cuartos están en el que está en el poder. El presupuesto nacional. Es lo que he dicho y reitero ahora aquí. La oposición no puede hacer más que prometer. El político tiene que aprender. Hay que leer a Martínez Ruiz, José Manuel Martínez Ruiz Azorín, con Z, un libro que se llama El Político. Ese libro fue escrito como en los años 40 por ahí. Y ahí él habla, claro, de los intereses creados, de dame lo mío, aunque no lo dice con esa misma palabra, que es lo que estamos viviendo aquí. Entonces, ¿qué se hace? Que se coge entre dos males y se busca el mal menor. Usted sabe que hay esas iniciativas de asistencia social que maximizó Danilo Medina, este presidente amplió el abanico. Ya esas personas que reciben el bono-gas, la ayuda estudiantil, que reciben, qué sé yo, Bonoluz, todos esos programas, el plan de solidaridad, asistencialistas, piensan que si llega otro, voy a perder esa migaja oficial. Ese es el cuco. Entonces, por esa razón, dicen, no, pero que siga el que está, para que no vaya a venir alguien a inventar con nuestra situación. Sí, pero generalmente lo que ocurre es que el que llega lo amplía. La gente tiene miedo, pero el que llega, lo quiten, eso no lo va a quitar lo nadie. Amplía para seguir con esa masa activa de votantes. Kennedy gobernó 1033 días y fue el hombre que creó la Alianza para el Progreso, que era el asistencialismo y el welfare. De ahí para acá, todos los presidentes han tenido que dejarlo. Fíjense que Obama introdujo el Obamacare, un seguro subsidiado y todas esas cosas, y se ha quedado con el nombre del Obamacare. Sí, totalmente. Entonces, eso está establecido y eso va a seguir. Pero ¿usted no cree también que a lo mejor con esta guerra de encuestas lo que se quiere es aprovechar la percepción y que aquellos que todavía están indecisos digan, bueno, yo no voy a votar, o aquellos que dicen que les gusta votar por el que creen que va a ganar, pues entonces vayan a favorecer al partido oficialista? Pero es un bombardeo mediático terrible. Yo entré a Twitter, a X, y eso es nada más política. En eso que están los tuiteros dominicanos. Hay una guerra terrible. Claro que Twitter, que es una plataforma que ya tiene, yo tengo Twitter desde 2012, ya el 10 de febrero cumplí 12 años en Twitter, o sea que he visto muchas cosas. Entonces veo que está sobresaturado porque hay una guerra, así como hay una guerra mediática, así como hay esa cantidad de vallas exorbitantes, ofensivas, sí, excesivas, para llevar a uno al hartazgo, a que se jarte con J. Pues también en las redes, en los medios de comunicación, nos asalta esa publicidad fluida, aberrante. Mucho dinero. Que, claro, yo sabía que en estas elecciones iba a correr el dinero a raudales. Por las cunetas. Y está corriendo. Dinero que no llega a los de abajo, al pueblo. No llega. ¿Y qué le parece esa denuncia de la Alianza Rescate RD, que viajaron a la OEA en Washington a reunirse con sus directivos, pero ahí no estaba Luis Almagro, sino directivos importantes? Y allí fueron a quejarse de situaciones donde ellos entienden que está en riesgo la democracia y que le están pidiendo que vengan a observar el proceso electoral. Eso está programado. Oiga, si ellos fueron a Washington a eso, más de un mes antes de las elecciones, es un error estratégico grave. Porque usted está diciendo que usted va a perder desde antes de subir al cuadrilátero, antes de subir a la lucha. Eso es lo que usted está dando. Oiga, no se ha ahogado y ya está dando patadas de ahogado. ¿Entiende? Y yo no sé si quizá un individuo que vi hablando ahí, que me enteré que le habían quitado el visado norteamericano, no sé si él pudo ir a Washington, si verdad él fue. Entonces, yo le puse un comentario, algunos Twitter así, cuando están denunciando, si es verdad que están haciendo esas diabluras que ustedes dicen, aprendieron de ustedes.
porque no han creado nada nuevo. ¿Qué ha tenido malo y nuevo este gobierno? La excesiva diarrea de préstamos, de empréstitos internacionales. Eso sí. Porque Danilo cogió prestado en 8 años, desde 1844, el primer empréstito, que eran privados, porque no había instituciones de crédito internacional en ese tiempo, hasta la conferencia de Bretton Woods, 1 al 16 de junio del 47, organizando el nuevo orden mundial. Entonces, se cogían prestados a tenedoras de capitales británicas, a Estados Unidos, y Santana cogió el primer empréstito. Y de ahí se sigue cogiendo prestado hasta que llegó Danilo. Se contabiliza cuánto cogieron prestado en todos esos años, 100 y pico de años, de vida republicana. Y Danilo en 8 años cogió más que todo el dinero que se había cogido. ¿Y ahora? Y ahora están rompiéndole el récord a Danilo en un solo periodo. Que eso es sumamente delicado. Eso hay que decirlo. Y eso es delicado. Eso hay que decirlo. Eso es sumamente delicado y por ahí es que los organismos internacionales imponen las políticas que sus quieran. Políticas de género, de todo lo que tiene que ver con la letra del abecedario, todas esas letras, que toda esta transformación y donde el gobierno... De manejo de la información. Claro, que el gobierno tiene que... Hay un proyecto de ley ahora que viene, que es una ley mordaza para la prensa y para las redes. ¿Debe? Entonces, hay que agarrar la comunicación y manejarla, que el Estado la tenga. Sí. Es una especie de dictadura digital. Eso es muy peligroso. Aparte de la ley del DNI, que está por encima de la Procuraduría General de la República y de los estamentos formales de impartición de justicia penal. Pero ayer mismo el Senado aprobó en primera lectura la ley de ciberseguridad. ¿Y dónde va a despachar esa central de investigación? Es en el Palacio Nacional. En el Palacio. O sea que por allí ya ellos tienen licencia para adentrarse en su celular alegando que es por seguridad nacional. No tener celular. Entonces, ¿cuál es el miedo? Como mi celular está intervenido. Sí. El mismo director del DNI, Luis Soto, me lo dijo. Claro que sí. Digo yo, mire, anote mi número. No, yo tengo todos los suyos. Su número está intervenido. Que nos reunimos hace como 2 años y medio. A veces yo estoy que lo apago 3 y 4 horas, lo dejo ahí. Hablo con la señora para que no piense que yo ando en malos pasos. Porque ella no cree en mí. Pero a veces está apagado. Usted sabe que le activan el micrófono. Todo lo que quiere. Entonces, ¿su esposa no cree en usted? No, yo estoy convencido de eso. Lo más seguro que ella ve este video, yo le he dicho. Ella no cree, oye, ella no ha creído en lo que ha visto en 9 años. No ha creído lo que han dicho mis hermanas, que dicen maravillas de este hermano. No ha creído lo que le han contado mis tíos, mis sobrinas y mis sobrinos. No ha creído nada. Qué vaina. Ella no cree. Bueno, a veces el celular se descarga. Usted llegó aquí con el descargado. Yo le he dejado tranquila. Que él no cree. ¿Qué vamos a hacer? Y son cosas que pasan, se descarga el celular. Sí. Mire aquí como usted llegó con el descargado y tuvo que venir con un chin de carga para irse para el viaje. Me trajo un compadre, él siempre tiene cargadores. Sí. Pero no había cable porque el hijo lo sacó. Oye, eso. Entonces se me descargó y tuve que mandar unos videos. Se va full con él ahí. Y el tema haitiano pudiera debilitar en lo que resta de campaña un gran problema que surja y que el gobierno no le dé el manejo adecuado, pudiera sacar del poder a Luis Abinader. Mire, yo veo, aparte de las amenazas que representa el tema del endeudamiento, así, descontrolado, poco estratégico y sin visión de la historia. ¿Y a dónde está ese dinero también? Aparte de eso, aparte de ese peligroso punto, yo veo el tema haitiano. Ya se está hablando en cuanto a Haití de refugiados, que es el tratamiento que le da aquel acuerdo de noviembre del 19 del plan de contingencia ante flujos masivos. La palabra flujo masivo aparece en la ley 284-05. No existía eso, la ley de inmigración. Entonces, se sabe que vienen los haitianos para acá. Se sabe que todo ese malestar es financiado y provocado para que sirva de catalizador para que huyan para acá. Se sabe que los haitianos no se van a lanzar al mar, aunque algunos se van como pueden hacia Miami a ver si pueden llegar.
porque es una ruta muy patrullada por los guardacostas. Entonces, si hay lo que se llama un wild card, un comodín, un evento de remota probabilidad, pero que si se da tendría un gran impacto, eso podría llevarse de paro la reelección del presidente Abinader. Un elemento así que surja, que venga ese verdadero aluvión que yo tengo como 4 años esperándolo, de que yo me enteré de esa firma. De contingencia y flujo masivo. Y vi una entrevista de la señora que dirigía el Instituto Nacional de Inmigración, en el que ella comienza hablando de refugiados. Ella le dice al entrevistador, que fue mi profesor, Flor Rojas. Ella no es Flor Rojas, ella se llama Florinda Rojas. A mí no se me ha olvidado el nombre por la Florinda Mesa del Chavo. Entonces, ella y Wilfredo Lozano y otros actores más fueron los que organizaron y redactaron para que todo el haitiano que está aquí y los que vengan, y los que están entrando en estos momentos aquí, sean recibidos en condición de refugiados. Eso se puede hacer una coreografía, voy a Washington, voy a la ONU, doy una declaración y que no va a haber solución de este lado. Mientras tanto, se está haciendo por lo bajo. Por ejemplo, se sabe que el canciller baila una música diferente a la del presidente y diferente al pueblo dominicano. Eso es algo claro que nada más hay que buscar, no me crean, sino busquen las declaraciones de ese señor, que él favorece que militares entren, que eso no es su haber, es un haber del presidente como jefe supremo, comandante y del estamento militar encabezado por el ministro de Defensa. Entonces él dice que para que los militares dominicanos intervengan en Haití, eso va a traer un baño de sangre. Eso es un grave problema. Y a él no le llegaría porque él vive muy seguro en una torre con muchas custodias, muchos escoltas, claro, mucho carga maletín y bañaperro. No, y que se dice que él se lleva muy bien con algunos haitianos también. Es que él trabajó en las ONG antidominicanas, sí, que lo financian. Yo no sé si cobran todavía o están honoríficos, no sé. Entonces, las ONG le pidieron, pónganme a Roberto Álvarez de canciller. Y lo complacieron. Las ONG pidieron, pónganme a Castillo en compra y contrataciones, y lo pusieron. Sí. ONG pidieron a Mickey Sarah Hatton, y las ONG pidieron a Pavel Lisa, el hijo de Antonio. Es el antidominicano. Que yo me acuerdo que yo estaba en el servicio secreto, y Ramón Almanzar estaba preso por un lío como de una bomba, y llegó Tati Cantizano, la esposa. Yo siempre le facilitaba que lo vieran, que le pasara su comida y su cosa. Y va Narciso Isa Conde y me dice, yo estoy en el escritorio, yo era teniente. Yo soy Narciso Isa Conde, presidente del Partido Comunista Dominicano. Y yo, mucho gusto. Y quedan comunistas todavía. Ay. Eso fue como en el 93, que ya había pasado el boom de la caída de la Unión Soviética y toda esa cosa. Y fue a ver a Ramón Almanzar. También estuvo preso ahí Juan Uvieres, que hubo que llevarle rápidamente un jacket verde, olivo, de eso es militar, porque tenía que estar con un jacket, parece que sufría de los pulmones. Sí. No sé. Con relación a esa llamada de Anthony Blinken, que supuestamente fue para agradecer al presidente la colaboración para sacar a familias norteamericanas, pero sin embargo después sale el comunicado de la embajada. Y la carta de Amnistía Internacional. Claro, y un comunicado donde dedica a la embajada, donde da a entender que de lo menos que se habló fue de eso. Lo que pasa es que no se puede decir de qué se habló. Claro, pero el detalle está que no es cierto que porque hayan sacado 2 o 3 americanos, como está el mundo, que estaban en Haití, como está el mundo en este momento, con Israel batallando contra Hamas. Y con Irán ahora. Con Irán, con todo el mundo. No es verdad que un hombre con una agenda tan apretada va a agarrar un teléfono de que para eso. O sea, eso tiene que ver seguro con la misma presión del tema haitiano, pero el presidente ha dicho en reiteradas ocasiones que mientras él esté ahí, no habrá campamento de refugiados. Pero circuló un video. O sea, eso es como también como una especie de tigueraje político. Sí. O sea, mientras yo esté aquí, eso no viene. Voten por mí, que eso no va a pasar. Entonces, eso tendría un impacto por el nacionalismo dominicano. Porque en la carta, en el libelo obsceno, desconsiderado, injerencista y atrevido e inconstitucional de Amnistía Internacional, prácticamente, y que se la notificaron a todos los ministerios y direcciones generales que tenían que ver con ello, por supuesto, con migración y el Ministerio de Defensa,
para que recibamos en calidad de refugiados a los haitianos aquí, en eso hay un irrespeto a la soberanía de los pueblos. 2 estados contiguos fronterizos. El estado siguiente, que en este caso somos nosotros, no debe, ni tiene sentido, ni es racional, ni es lógico, ni es legal recibir una cantidad de miles de ciudadanos del país vecino en calidad de refugiados, porque eso sería mezclarnos todos. Pero también hay una política que se está jugando sucia, general. Pero la política nunca ha sido limpia. Una política sucia. Nunca ha sido limpia. Porque también quieren confundir al pueblo con eso, porque cuando toman imágenes de unas casas que se estaban construyendo en Barahona con techo para azul. Dominicanos, y dicen, mírenla aquí, estas son las casas que le van a entregar a los refugiados, eso crea mucha confusión en el pueblo. Debieron, José, poner un letrero como hacían cuando van a la guerra. Proyecto, complejo habitacional, qué sé yo qué. Con todos los datos. Ministerio de Vivienda. Claro. El cambio sigue, por ejemplo. Debieron hacerlo para que no haya una duda. Una duda. Y eso se hizo viral. Se hizo viral, pero crea mucha confusión. Mucha expectativa. Y la gente entiende que con todas las promesas y que tiene este gobierno y los compromisos que tiene con la Agenda 2030, pues entonces va a ceder o flaquear en algún momento y la oposición está esperando un solo error para sacarle eso en cara y sacarlo del poder. Yo creo que el tránsito que nos queda como de 39 días hacia las elecciones debe tener, ojalá tenga, y debe tener, me atrevo a asegurarlo, sin entrar en la mente del presidente, uno de los puntos decisorios de preocupación es si hay, como tú decías en la pregunta anterior, esa situación, ese evento que se dé, que sería necesariamente respecto a las relaciones con Haití, que podría determinar e inclinar la balanza hacia otro lado, porque los dominicanos somos nacionalistas, somos dominicanistas, aunque eso desde el Estado tienen como 25 años borrándolo. Antes las instituciones estatales tienen el escudo nacional. Lo han ido sacando. Las legal pad, las hojas legales de los abogados, nos prohibieron ponerle el escudo. Entonces lo que hay ahora es unos benditos logos contemporáneos, digitales, que han salido muy caros. Acuérdate el caso del cambio de logo de lo que era Sedopets. Sí. El trauma, ¿cuántos millones costó eso? Porque como justificar el cambio del logo, ya hay varios millones y siempre viene un escándalo atrás. Entonces, la dominicanidad está amenazada. La vida republicana nacional nunca había estado tan en riesgo. Porque hay una cosa. Usted ve nación, o pueblo, nación, Estado, gobierno. De los 4, ¿quién es que está mejor siempre? Bueno, el gobierno. El gobierno, que siempre está bien. El Estado es la nación políticamente organizada. Sí. Tiene sus partidos, sus estructuras. Gobierno siempre está en la papa. Sus tribunales. Pero el que está bien siempre es el que está en el gobierno. Totalmente, general. Esa es la realidad. Así es. Bueno, agradecerle, general Damián Arias Matos, por llegar hasta este espacio. Reconocer que para que el canal de él siga creciendo deben ir. Casi 10,000 tenemos. Claro. General Damián Arias Matos. General Arias Matos. General Arias Matos. Sin el Damián, General Arias Matos. Ahí está. Ustedes van a YouTube, se suscriben, que él activamente está subiendo contenido, historias y todo lo que ocurre lo analiza de forma instantánea. Si llegó hasta este punto, por favor, si le pareció interesante todo esto que conversamos, suscríbase y active esa campana de las notificaciones, porque poco a poco nos encaminamos a los 500,000. Y todo eso es posible con el apoyo de todos ustedes. Solamente es eso. Gracias, general. Gracias a ti. Que Dios lo bendiga y cuídese Amén. En el camino y cuídese de su esposa. Amén. Amén. Bye, bye. Hoy es un buen día para ahorrar energía. Utiliza equipos de alta eficiencia energética y desconéctalos si no lo estás utilizando. Apaga las luces en áreas desocupadas. Asegúrate que el aire acondicionado esté en los grados de eficiencia recomendados. Con estas pequeñas acciones marcas la diferencia. Comisión Nacional de Energía. Garantía del Desarrollo Sostenible.